Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, mi nombre es Dreni del Rosario y en esta sección Un Solo Evangelio vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 1 de febrero. Y está tomado del Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salió de allí y se dirigió a su patria, seguido por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y se preguntaba: ¿de dónde le viene esto? ¿Quién le ha dotado de esta sabiduría y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, a excepción de la curación de unos pocos enfermos a quienes sanó imponiéndoles las manos. Jesús se quedó asombrado de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Llega a su patria. La primera actividad de Jesús fue a orillas del lago, con centro en Cafarnaúm. Ahora viene a Nazaret, a los suyos. Ya sabemos lo que pensaban de él y las medidas tomadas para llevarlo de nuevo a casa. Lo siguen sus discípulos. Son su verdadera familia. Llegado el sábado. El último sábado en ser mencionado es aquel en el que se decidió eliminarlo. Este día tiene siempre relación con su sueño hasta el último sábado que será su reposo. Comenzó a enseñar en la sinagoga. Jesús había frecuentado asiduamente la sinagoga de Nazaret junto con los suyos. Allí había aprendido a leer la Biblia para escribirla con su propia vida. Allí había aprendido a adherir con amor filial a todo lo que oía del Padre para reflejarlo en su propio rostro. Cuanto apreciaba aquella casa de la sabiduría en la que su humanidad comenzó a reconocerse en la palabra, descubriendo y construyendo en ella su propia identidad. Quedaban impresionados. La admiración se convierte de apertura en cerrazón del corazón cuando, en vez de dejarse tomar por lo nuevo, comienza a apoderarse del mismo y a catalogarlo dentro de lo ya conocido. ¿De dónde le vienen estas cosas? Estas cosas son la sabiduría y el poder de las que se hablará luego. La admiración comienza a cerrarse. En vez de dejarse cuestionar por Jesús, ponen en cuestión la obra de Dios. ¿Por qué se revela precisamente en este y no escogió a alguien más rico, más noble, más docto? ¿Qué sabiduría le ha sido dada a este? Y estos prodigios realizados por sus manos. La sabiduría, el más alto atributo de Dios, ¿cómo puede habitar en este pobre carne como nosotros, al que conocemos bien? Y los prodigios, literalmente, las energías de Dios, ¿cómo pueden ser realizadas por las manos de un trabajador que ciertamente los sábados están cansados como los nuestros? Es el escándalo de la fe cristiana. En el hombre Jesús, semejante a nosotros en todo, habita corporalmente la plenitud de la divinidad.
Este es el punto de llegada de la larga historia de amor de un Dios que se ha comprometido a estar con nosotros hasta compartir nuestra debilidad y nuestra muerte. Pero era necesario llegar hasta este punto extremo de confusión, incluso de identificación. Este es el misterio de la locura de su amor. Y justamente ahí se revela su verdad más profunda, que nos parece blasfemar, inconveniente para Él y para su gloria. ¿No es este el carpintero? Aprendió de José, probablemente ya muerto, cuyo oficio heredó. Es hermoso pensar en sus manos. Hacen la misma obra poderosa de Dios, pero antes aprendieron a trabajar y luego se han fatigado a lo largo de toda la vida hasta cuando se detengan clavadas en el leño de la cruz. En Israel todos tenían tierra. Solo quien la había perdido hacía otros oficios modestos para sobrevivir. El suyo consistía en arreglar o en hacer pequeñas cosas o enseres para otros, lo que el campesino hacía por sí mismo en las estaciones sin trabajo. No era pues una ocupación rentable y prestigiosa, sino ocupación de desheredado, con poca perspectiva de lucro y aleatoria. Esta simple palabra carpintero sintetiza toda su existencia anónima de hombre que toma del trabajo prestado su identidad. Todo se dice de él cuando se dice: es un carpintero. Sus 30 años en Nazaret rescatan la cotidianidad insignificante de cada vida sometida a la dura ley del trabajo para sobrevivir. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Si no sudas, otro suda el doble y no come nada. Hijo de María. No se nombra José, como tampoco en el capítulo 3, versículo 21 siguiente del Evangelio de Marcos, pues debía estar ya muerto. Llamándolo solamente hijo de María, Marcos reproduce la fe de la comunidad en la concepción virginal que Mateo y Lucas testimonian ampliamente. Hermano, en hebreo, como en muchos otros pueblos, los primos son llamados parientes hermanos. Santiago y José, Judas y Simón, ciertamente son de los suyos, de los que se hablan en el capítulo 3, versículo 21. Y sus hermanas no están entre nosotros. Todos lo saben acerca de Jesús. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Y quién es? Por este conocimiento según la carne no sirve para nada. Es necesario reconocer en el Espíritu que justamente su carne es la revelación perturbadora de Dios, expresión plena de su amor que llevó a no avergonzarse de llamarse nuestro hermano. No es suficiente ser uno de los suyos, pertenecer a su pueblo o a la iglesia, saber todo sobre él y manejarlo continuamente. La salvación proviene de tocar su carne con fe, es decir, a su persona en su debilidad igual a la nuestra. Y se escandalizaban de él. El escándalo es una piedra contra la cual se tropieza y se cae. Todos los hombres tropiezan y caen ante la grandeza del amor de un Dios que se hace pequeño e insignificante. No hay profeta despreciado sino en su patria. Amarga verificación del rechazo de Israel, tras el cual se perfila el de toda la humanidad. Todos rechazamos a un Dios cuya sabiduría y poder es locura e impotencia del amor. Lo pensamos y lo queremos de otro modo. Y no podía ser ningún milagro. El milagro siempre está ligado a la fe.
Ella es un contacto que libera su energía. Él es la vida. Quien tiene manos abiertas recibe el don sin otra medida que la de su necesidad. La incredulidad es la mano cerrada de quien como los suyos presenta derechos o exigencias. Curó a unos pocos enfermos. Son los pocos que tienen fe. Se admiraban de su falta de fe. La incredulidad es algo que nos falta y que sin embargo deberíamos tener. Es como una mano amputada. Nuestra incredulidad es tan increíble que el mismo Señor se admira de ella. Su única admiración, ella será la causa de su muerte, pero ella será la medicina que cura nuestro mal. Homeopatía digna de Dios. Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.